polémica y con algunos abordajes que tienen que ver fundamentalmente apuntando a esta mirada integral que hemos venido dando a lo largo del cursado. No recuerdo si el 14 viene, o Pichón viene o Alfredo Grande. Alfredo. Bueno, algunos, no me acuerdo bien. Lo que pasa es que hemos tenido que modificar con esto de la huelga la vez pasada. Y el otro día, también en San Juan, no puedo ir, Joaquín, por el tema de los aviones que han salido. Pero bueno, vamos a arrancar. Entonces, le voy a poner un costado para que ustedes puedan verlo. Pero para eso necesitamos hacer un encuadre filosófico. Y por eso me gustó traer este pensamiento. Esto está en el blog, así que no hace falta que lo anoten, Después se lo pasamos a ustedes al blog. ¿Por qué puse esta frase de Bertolt Brecht? Que seguramente yo la he visto en el blog, en el Face de más de una de ustedes, a veces rescatar esta frase. Porque en estos tiempos de tanta confusión, de tanto diálogo interrumpido, de tanta comunicación inexistente, de tanta intolerancia, de tanta falta de respeto, de tanto abuso, de tanto maltrato, de tanta opresión, merced a los sistemas imperantes, es como que nos hemos acostumbrado a una domesticación de lo que está sucediendo en nuestra vida cotidiana, y no es así. Por eso uno de los más grandes filósofos, Bertolt Brecht, que por ahí ustedes conocen, cuando se acuerdan la propaganda del HIV que tomaron parafraseando a lo de Brecht, esa frase que decía, bueno, ayer vinieron a buscar los negros, yo no me preocupé porque yo no era negro. Antes de ayer vinieron a buscar los judíos, no me preocupé porque era judío. Hoy me vienen a buscar a mí y estoy solo. Bueno, está parafraseando precisamente a Bertolt Brecht. Entonces, para podernos poner en contexto a dónde voy la idea, a dónde apuntar a lo que vamos a desarrollar hoy. Porque es como que estamos muy acostumbrados a que todo lo que está ocurriendo es así. Y no es así. Por eso Bertolt Brecht dice que en tiempos de confusión no tenemos que tomarlo como habitual, no tenemos que tomarlo como natural, porque no es así lo que está pasando. Desde ese lugar, vamos a pasar a todo lo que son las tres leyes de la ecología social, que hoy en día tienen más vigencia que nunca, por todos los conflictos sociales, políticos y económicos que afectan al planeta. Primer ley de ecología social, que ustedes lo van a aplicar tranquilamente porque tiene que ver con todo lo sistémico que venimos hablando desde el inicio del capítulo. Reconocernos como especie. ¿Qué implica esto de reconocernos como especie? Somos una especie más en el planeta. Eso sí, tenemos esa capacidad de poder destruir en un minuto lo que la naturaleza tardó millones de años. Fíjense ustedes que la historia de la Tierra se calcula en unos 4.600 millones de años. El ser humano llegó prácticamente hace poco tiempo. En la historia del tiempo, que está muy bien hecha por este famoso científico que se llama el padre del tiempo, Steve Hawking, que está cuadraplégico en una silla, él hizo una figura de que la historia del tiempo la podemos poner en los 12 meses. En enero, el Big Bang, primer minuto de enero, el Big Bang, la gran explosión, hace 18 millones de años. Luego, en febrero, las galaxias, en marzo, las constelaciones. La Tierra aparece allá por septiembre, más o menos, y dice que el humano llegó el 31 de diciembre a las 12 menos cuarto de la noche. Fíjense ustedes qué poquito tiempo tenemos nosotros como seres humanos acá. Entonces, todo el contexto de la naturaleza es necesario para que nosotros existamos. Y sin embargo, la naturaleza puede existir sin el ser humano. Esto ocurre, ¿y por qué planteo esto de reconocernos como especie? Porque hay incluso hasta mandatos bíblicos
que implican mirar a la naturaleza desde un lugar muy soberbio, ve y somete a las bestias, cuando en realidad nosotros necesitamos, entre comillas, a las bestias para poder subsistir. Entonces, la primera que es reconocernos como especie. Somos la única especie humana, con características. El negro tiene el pelito como mota, porque si no lo tiene así, el sol va a chillar. Los orientales tienen los ojos inclinados, porque si no, en los esquimales el sol, con el reflejo de la nieve, les quema la retina. O sea, la naturaleza va adaptándose a lo que se llama la selección natural y después también la humana, la selección artificial. Pero somos la única especie. Esto es importante para poder entender el funcionamiento sistémico del resto de la naturaleza. La segunda ley es considerar a la naturaleza como un bien y no como una renta. Este es el meollo fundamental y el gran conflicto que tenemos con el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista lo que le interesa es la obtención de la máxima ganancia, sin importar en socavar la naturaleza. Es decir, ponemos una planta que contamina el mar o el río en aras de poner, bueno, necesitamos papel, como Bosnia. Pero contaminamos el bien. ¿Qué es el bien? Es la naturaleza. ¿Qué es la renta? Lo que nos da la naturaleza. Sin embargo, el sistema capitalista apunta a socavar el bien. Ejemplo, si yo tengo un árbol que da manzanas, da 50, 60 cajones, yo sé que con 2 manzanas por día cubro mi necesidad de minerales y vitaminas. Pero si yo le como 15 manzanas, si yo no lo riego al árbol, si yo le pongo agroquímicos para que desarrolle más rápido, va a llegar un momento que se va a terminar y nos vamos a quedar sin árbol. Muchas de ustedes son muy jovencitas, pero ustedes saben que hace algunos años existía la manzana deliciosa. ¿La llegaron a conocer? Bueno, desapareció. ¿Por qué? Porque la obtención del capitalismo quiere elementos más rápidos. Los árboles ya no son como antes, parecen espantapájaros, parecen esqueletos. ¿Por qué? Porque la obtención de la ganancia es más importante para el sistema que los frutos que nos da. Por eso tenemos todos los problemas que tenemos, porque confundimos el bien y la renta. Lo correcto sería tomar 2 manzanas por día, lo correcto sería poder tener más árboles, lo correcto sería cuidar el bien, porque siempre vamos a tener manzanas. Esto también se llama desarrollo sustentable. Y la última es una cuestión de solidaridad, es una cuestión ética. Nosotros tenemos que dejarle a las generaciones que vienen un mundo más o menos armado, porque tienen derecho no solamente a nacer, sino a vivir en un mundo no contaminado, y a que tengan los ríos y los mares y el aire limpio y la tierra limpia para poder subsistir. Estos son 3 aspectos claves, y fíjense, si lo traspolan a todo lo sistémico, a toda esta mirada integral del sistema, que después lo van a ver con las otras diapositivas, van a comprender cómo se adapta perfectamente. Uno de los principios epistemológicos que tiene que ver con la ecología social significa el reforzamiento de las culturas locales, revalorizar los conocimientos y prácticas de las culturas, ¿no es cierto? Porque defienden los ecosistemas. La colaboración con esas comunidades y aprender de estos saberes ancestrales. Yo me acuerdo cuando dábamos ecología social hace unos años, teníamos por ejemplo un ingeniero agrónomo, Pablo Núñez, alucinante Pablo, formaba parte del Pro Huerta. La Escuela de Ecología prácticamente nació antes que el Pro Huerta. El Pro Huerta es una propuesta del INTA para favorecer todo lo que es desarrollo sin agroquímicos. Cuando íbamos a la meseta en Neuquén a ver cómo la gente, casi sin agua, sin elementos, producía las huertas orgánicas, el ingeniero Pablo se callaba y la que daba la clase era la señora que daba la huerta, porque ella tenía la experiencia y nos decía, si yo en un bancal pongo distintas aromáticas, voy a evitar que vengan los bichos en forma exagerada.
¿Y cuánto se llevan de los tomates, por ejemplo, los bichitos? Y se llevará un 20%. Es negocio. La naturaleza te da la tierra, te da el tomate, y que los bichitos, el ecosistema se lleven un 20%, es negocio, el otro 80% es para vos. El capitalismo no quiere eso, el capitalismo quiere todo, saqueo y contaminación. Entonces, esto de respetar las tradiciones y las culturas tiene mucho que ver también con los saberes ancestrales. Esto también es importante porque nos atraviesa a nosotros. Puse a propósito el tema de Greenpeace, porque nosotros cuando fundamos hace muchos años una red nacional de ecología, no permitimos que Greenpeace ingrese a la red. Primero porque son truchos, segundo porque son panfletarios, tercero porque no han solucionado nada, y cuarto porque se sospecha que pertenecen al IM-75, el servicio secreto. ¿Se acuerdan de James Bond? El IM-75, el servicio secreto británico. ¿Por qué decimos que son truchos los de Greenpeace? Porque vienen hace años con las campañas para detener la matanza de ballenas y de focas. Hace años. No la detuvieron. ¿Saben por qué no la detuvieron? Porque mientras exista un japonés que considere a la ballena como un alimento exquisito, como un plato exótico, va a haber un barco arponero dispuesto a matar una ballena. Y mientras existan personas en Europa, sobre todo, que quieran utilizar tapados de piel, van a existir personas que vayan a Alaska a matar focas bebé para utilizar. Y el otro día estábamos escuchando justamente el chico que viene a cantar ahora, dice que usa zapatos de piel de foca, porque él se dice ecologista. Y entonces el periodista le dice, pero perdón, sabemos que usted se manda a hacer a medida zapatos hechos con piel de foca. A ver, bueno, eso es contrasentido. Pero digo, esto de Greenpeace tiene que ver porque no ha resuelto justamente esta problemática, porque no vamos al fondo, no vamos a la causa, al origen del conflicto. Y el conflicto tiene que ver no solamente con un medio de producción, sino también con la cultura, con la economía, con la política. Estos conflictos se dan fundamentalmente, y acá tenemos, más allá de juicios de valoración, porque ustedes saben que en Neuquén tenemos la mayor cantidad de población mapuche de toda la Argentina y la mayor migración también chilena en Neuquén. Entonces siempre acá hay conflictos, que hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. No porque son de Chile, no porque son originarios. Toda esta discusión absurda, nos guste o no, tiene que ver con que son poblaciones que están hace muchos años. Antes de que incluso de que Argentina hubiera